Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy vamos a seguir con la carga electrónica, así que comenzamos. Bueno, como podrán ver, la carga electrónica tiene una pinta bastante diferente a la que tenía antes, así que por qué no ver un pequeño timelapse de lo que pasó.
bueno, espero que les haya gustado ese pequeño timelapse. Y ahora lo que les quería mostrar es la carga en sí. Bueno, realicé bastante progreso desde el último video, sobre todo el día de ayer. Lo que hice básicamente fue de todo. Primero hice una placa, después de hacer la placa la soldé, y después me dediqué a hacer todo lo que era el gabinete, y hoy, el mismo día de grabar el video, continué desarrollando un poco el software. Así que vamos a dar un repaso general de todo lo que hice, que ustedes pudieron ver así un poco en el timelapse. Lo primero que podemos observar es el frente de la caja. Tenemos el rotary encoder ya montado con una perilla. Tenemos un interruptor que sirve para encender la carga, aunque no se ve el display, anda bien. Después tenemos, como decía, el display, las borneras y un conector USB tipo B. ¿Por qué B y no el mini USB que estábamos usando antes? Porque me gusta más este conector, me parece más robusto. Además de que los cables se consiguen fácil, porque son cables de impresora y vienen de longitud mayor a los que se puede conseguir con el USB tipo mini. Así que se lo cambié. Al abrir la tapa, que se abre para un costado, podemos apreciar bastantes cosas. Acá podemos apreciar el USB-B. Acá podemos apreciar el buzzer ya pegado en la tapa en uno de los agujeros que esta tenía. Si venimos más hacia el centro de la carga, nos vamos a acercar. La cosa que más salta a la vista es esta placa. Esta placa la hice el PCB en un rato. La verdad que la hice bastante rápido. No hubo contratiempos en eso. Simplemente tenemos el Arduino Nano soldado acá. Tenemos pines para esto que es el buzzer. Acá tenemos el conversor analógico, digital analógico, perdón, que dije que iba a usar. Acá tenemos la salida para el display LCD. Acá tenemos la salida para el rotary encoder. Acá tenemos el interruptor simplemente montado como cualquier otro interruptor común. Acá, que no se ve muy bien, tenemos un jack para la entrada de alimentación que lo estoy alimentando con unos 9 voltios de un transformador con puente rectificador que encontré por ahí. Acá tenemos salidas para la resistencia de un ohm, para el MOSFET, y esto es para el LM35 que estará midiendo la temperatura, que ahora está sin pegar porque no encontraba el pegamento térmico, así que bueno. En cuanto a placa, podemos observar un capacitor puesto a la entrada de tensión. No se preocupen, esto ustedes o no lo van a tener que poner o ya se los voy a incluir en la placa si es que la modifico. Después acá tenemos un 7805 regulando la tensión para el Arduino y para el resto de las placas y dispositivos que utilicen esa tensión. Capacitores de filtro, estas dos resistencias son las de feedback, que le harán saber al Arduino qué tensión estamos teniendo a la entrada. Después tenemos el LM358, que es de marca China. Después tenemos obviamente el Arduino Nano, en donde soldé a mano con un soldador común sobre los pads SMD un conector, los cables para el conector USB-B, lo cual fue una tremenda rotura de cabeza, porque es bastante complicado, sobre todo porque se me desoldó una pista y casi no la cuento. Después tenemos la placa del conversor digital analógico de 12 bits de SparkFun. Tenemos sobre esta sección todo lo que es la entrada. Tenemos acá, entra la tensión de la carga a probar. La tenemos por unas borneras hacia acá. Viene, pasa por un fusible, pasa por un diodo. Esto es para proteger en caso de que conectemos al revés la carga, para no destruir el MOSFET. Después tenemos la salida al MOSFET propiamente dicha, capacitor de estabilización de feedback y unos cuantos diodos que son utilizados para proteger las entradas del Arduino. Las mejoras estas del diodo y la protección contra tensiones inversas o mayores a las que puede soportar el Arduino se las debo a Jordi Ferre o Jordi Ferré, no sé cómo se pronuncia, soy muy malo con los apellidos, que me dio un par de sugerencias extras y se lo quiero agradecer. También me había mencionado que podía usar un flip-flop y un Schmitt Trigger para simplificar la lectura del encoder. Sí, se puede hacer, pero con la librería que lo estoy haciendo está andando bien, y además sería agrandar el espacio de placa, complicar un poco el diseño
y la mejora, por así decirlo, a mi punto de vista no parece justificable. Si alguien lo quiere hacer, les voy a dejar el link que me pasó él en la descripción, así ustedes lo pueden probar si quieren. En mi caso no lo voy a utilizar, pero si ustedes quisiesen utilizarlo, tomé la precaución de, al lado de cada puerto del Arduino Nano, dejar un pequeño agujerito con una vía para que ustedes, en caso de que necesiten agregar cosas o quieran agregar cosas, las puedan agregar. Simplemente meten un cablecito, lo sueldan y ya está, tienen el pin directamente listo para soldar. También me mencionó que se podía utilizar, en vez de un DAC de 12 bits que estoy usando acá, un MSP 4725, que se podían utilizar dos salidas digitales en una especie de cascada, como se llama, para obtener así, en teoría, una resolución de 16 bits. Sí se puede hacer, lo probé antes de comprar el módulo, pero la estabilidad, sobre todo en los rangos inferiores, no es la mejor y tampoco es muy lineal el funcionamiento. Debería serlo, pero no lo es, por lo que se puede llegar a complicar y preferí optar por el DAC. Después también me recomendó que utilizase registros ABR en vez del lenguaje de Arduino con la interfaz de Arduino, pero me parece que es complicar las cosas para el que no entiende. Ya debe ser difícil, sin conocer de código, poder meterse a instalar librerías y todo eso. Hacerlo con otras cosas más avanzadas me parece que no es lo mejor para aquellos que están empezando, pero sí se podría optimizar un poco. Mi programa, como lo dije en videos anteriores, es un desastre porque no me dedico a programar, pero queda abierta la posibilidad de ustedes, si desean hacerlo y compartirlo con nosotros, no hay ningún problema. Bueno, y no hay mucho más para decir de la placa, nada más que a la entrada tenemos un diodo protegiendo que no metamos tensión inversa al Arduino y al 7805. Lo voy a poner, en mi caso se los voy a poner acá a la entrada de la placa, así no tienen que soldarlo aparte. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que es el tema del código, así que empezamos con esto. Bueno, librerías no agregué ninguna, me faltó decir la semana pasada que la de Click Encoder había cambiado unos parámetros porque el botón, cuando lo estaba presionando, me marcaba como que estaba suelto o soltado, suelto, y cuando lo apretaba y cuando estaba soltado, sin presionar, me marcaba como que estaba presionado, así que cambié un par de signos para corregir eso. Después cambié el número de pines que tenía para el Rotary Encoder por unos que me quedaba más cómodo al momento de hacer la placa. También agregué esto que son offset, corrección de offset y multiplicadores para la lectura de tensión y corriente. Esto lo que va a hacer es darnos la mejor y más precisa lectura de tensión y corriente. Esto lo calibré con un Fluke. El offset simplemente lo que hace es levantar o bajar un poquito la tensión, y el multiplicador este lo que hace es inclinar más o menos la rampa, suponiendo que sea una función lineal. Si conocen de funciones lineales, esto va a ser pan comido. Bueno, hice lo mismo con el DAC, que tuve que agregarle un pequeño multiplicador para que la corriente se corresponda con la tensión que estaba entregando, y quedó todo perfecto. Después de esto no toqué mucho más. Lo que sí agregué es la función de cortar cuando la tensión bajaba de un cierto punto. Esto se lo tengo que agradecer a Jordi Ferré por la idea. Así que bueno, lo agregué, simplemente un programita corto, después lo vamos a ver mejor. Pero esto, un poquito más de código y quedó configurado. Lo que nos permite es que en cualquier modo, siempre si baja de una cierta tensión, cualquiera sea el modo, corta y nos avisa mediante una alarma. Después pude corregir la rampa, logré que funcionase. Costó un poco bastante, pero después de un rato descubrí que tenía un pequeño error de concepto y había una cosa que estaba sumando que no tendría que haber estado sumando, sino que en otra variable tendría que haber estado restando. Bueno, no importa, lo importante es que logré corregirla. Igualmente, muchas gracias a Federico Locker por darme una mano, y a mi amigo Fausto también porque intentó ayudarme. Así que bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Simplemente quedó esto del run rampa y funciona bastante bien. Lo que nos permite es ahora hacer rampa positiva y rampa negativa, o ascendente y descendente. Así que me parece una muy buena funcionalidad.
La función de rampa, para el que no se enteró, nos permite hacer esto. Esto es simplemente la curva de regulación de una fuente. Como podemos observar, la línea roja es la línea de tendencia, la azul es la de los datos reales tomados por nuestra carga, que están acá. Estos datos los manda por el puerto serial y después los leemos mediante... Yo estoy usando este programa que se llama Termite versión 3.2. Simplemente una vez que leyó los datos le damos clic derecho guardar. Nos lo permite guardar como un archivo de texto. Después eso lo importamos al Excel y voilà, hacemos un gráfico. Bueno, y en cuanto al software ya no tengo mucho más que mostrarles, así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, y como no puedo hacer que la cámara me exponga bien la pantalla y el gabinete a la vez, lo que voy a hacer es exponer la pantalla, que es lo más importante, así ustedes lo pueden ver bien. Y seguimos. Bueno, y una vez con la pantalla en condiciones óptimas de visualización, como vemos, si la apago y vuelvo a prender, nos dice Electrotos, Electronic Load, inicia y arranca en el menú de corriente constante. Tengo conectado ahora una fuente de 12 voltios a la entrada de esto, por eso marca 12,21 voltios. Si nosotros ahora giramos el rotary encoder, que no se ve un pomo, pero lo estoy girando, vemos como la corriente va subiendo de a pasos de a 5 mA. Esta es la corriente seteada y la de arriba es la corriente real que está circulando. Si ahora yo aprieto el botón una vez, un toque corto, puedo cambiar que en vez de sumar de a 5 mA sume de a 50. Y así podemos llegar hasta 3 amperes. Cuando llega a 3 amperes no nos deja pasar. Además nos muestra qué potencia está disipando la carga. Si ahora yo aprieto con doble clic el botón, lo que nos muestra es la resistencia equivalente que le estaríamos conectando a la fuente. Si vuelvo a dar doble clic nos muestra la temperatura del disipador. Si vuelvo a dar doble clic nos muestra la potencia seteada, que no tiene mucho sentido, pero está ahí por si alguien quiere ver en qué la había dejado puesta. Nos muestra la resistencia seteada, tampoco tiene mucho sentido. Y la tensión de corte inferior seteada, esa sí nos interesa, ahora está en 0 y ahora la vamos a cambiar. Si volvemos a apretar nos vuelve a corriente. Mantenemos apretado el botón y cambiamos a potencia constante. Lo que podemos hacer es sumar de a pasos de a 10 milivatios. Si apretamos sumaremos de a pasos más grandes de a 1 vatio. Y así es como podemos ver la potencia teórica seteada y la real que está circulando, más que circulando, disipando nuestra carga. Si ahora mantenemos apretado, nos vamos al modo de resistencia constante, donde aparece un valor resistivo. Al principio nos baja el último dígito, apretamos una vez el encoder, nos baja el segundo dígito, apretamos otra vez el tercero y el dígito más significativo a la cuarta vez. Si nos vamos muy para abajo nos pone a 10 ohms, cosa de que no hagamos macana. Volvemos a apretar si queremos y ahí sí nos vuelve a bajar de a 1. Ahí sin querer, mientras apretaba, toqué. Es por eso que se fue a 1000 y algo ohms. Ahora mantenemos apretado. Nos vamos a ver la tensión de corte. Acá lo que podemos hacer es ajustar la tensión de corte de a 5 milivoltios. Y si apretamos podemos ajustarla de a 1 voltio. Es decir, podríamos ahora ponerla en 12 por ejemplo. Mantenemos apretado. Pasamos de largo la rampa, después la vamos a ver. Y nos venimos al modo de corriente constante. Ahora en el modo de corriente constante lo que podemos hacer es empezarle a exigir corriente. Y vamos a ver cómo cuando la tensión caiga por debajo de los 12 voltios nos da una alerta y la corriente se va a 0 para proteger lo que estemos probando. Para desactivarla mantenemos apretado hasta cambiar de modo y después ya podremos volver al modo en el que estábamos antes. Con esto reseteamos el alerta y volvemos a que la tensión de corte quede en 12 voltios, o sea que no la modifica, pero sí saca la alarma.
Vale aclarar que en cualquier momento podemos hacer doble clic para ver los diferentes parámetros. Por ejemplo, acá estamos en el modo de potencia constante y aún así, haciendo doble clic, podemos ver la tensión de corte seteada, la corriente seteada, la resistencia equivalente, la temperatura, la potencia seteada, que es la que podemos cambiar, y bueno, la resistencia seteada, que no tiene mucha importancia. Resistencia constante, lo mismo, apretamos y vamos cambiando de datos que nos muestra la pantalla. Si ven que nosotros movemos esto, y al moverlo vamos a cambiar efectivamente la corriente seteada, por el hecho de que estamos variando la resistencia equivalente, entonces va a considerar como que está variando la corriente. Ahora sí vamos a poner la tensión de corte un poco más baja. Vamos a dejarla en 11 voltios. Y vamos a apretar para poder bajar de 1 voltio. La vamos a dejar, por ejemplo, en 3 voltios, qué sé yo, no me importa realmente. Mantenemos apretado. Nos vamos al modo de rampa. Este es el modo más interesante que tiene la carga. Ahora podríamos ajustar el tiempo de a 1 segundo y de a 60 segundos. Lo configuré para que pueda funcionar hasta 10 minutos. No creo que nadie necesite usarla más de 10 minutos. Pero si así lo necesitan, lo pueden cambiar desde el menú de configuración de nada, porque no tiene menú, sino desde el programa. Doble clic, le damos OK para que sea 30 segundos de duración. Doble clic. Ahora podemos ajustar la corriente de inicio, que puede ser más grande o más chica que la de finalización. Lo único que tiene que ser distinta, pues si no, no tendría sentido. Por ejemplo, 20 mA de inicio, y vamos a terminar con unos 3 amperes. Vamos a llevarla al límite. Ahí está, 3 amperes. Hacemos doble clic y va a empezar a subir la corriente de forma automática, haciendo una rampa, por eso se llama rampa el modo. Y ahora podríamos estar tomando los datos en una computadora para luego realizar la gráfica que vimos de regulación de una fuente. Una vez finalizada la rampa, vuelve el menú de rampa. Y podremos volver a cualquier otro menú que queramos. Así que bueno, esta es la carga electrónica, lo que tengo hasta ahora. Falta agregarle el sistema del cooler, que en la placa no lo hice, sinceramente porque me olvidé por completo de que lo tenía que hacer. Entonces lo voy a hacer en una plaquita aparte o en algún lugar externo a la placa principal. Total, es algo sencillito. Quedaría eso nomás y creo que ya estaría lista la carga electrónica. Así que bueno, déjenme en los comentarios si tienen alguna idea, algún otro modo que quieren agregar. Todavía me queda un poco de espacio y lo puedo hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Los archivos del proyecto actualizado van a estar en GitHub, así que el link está en la descripción, vayan a verlo. Síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes sociales. Compartan el video con sus amigos. Y bueno, soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.